El Boeing KC-135 Stratotanker es un avión militar de reabastecimiento en vuelo de aviones que se desarrolló desde el Boeing 367-80 prototipo, junto con el Boeing 707. Es la variante predominante de la familia de aviones de transporte C-135 Stratolifter. El KC-135 fue el primer avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y reemplazó al KC-97 Stratofreighter. El KC-135 inicialmente tenía la tarea de repostar bombarderos estratégicos, pero se usó ampliamente en la Guerra de Vietnam y en conflictos posteriores, como la Operación Tormenta del Desierto, para ampliar el alcance y la resistencia de los bombarderos y cazas tácticos estadounidenses. El KC-135 entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, en 1957. Es uno de los 6 aviones militares de ala fija con más de 50 años de servicio continuo con su operador original. El KC-135 se complementa con el KC-10 más grande. Los estudios han concluido que muchos de los aviones podrían volar hasta 2030, aunque los costos de mantenimiento han aumentado considerablemente. El KC-135 será reemplazado parcialmente por el Boeing KC-46 Pegasus. Al igual que su hermano, el avión comercial a reacción Boeing 707, el KC-135 se derivó del demostrador de prueba de concepto de transporte a reacción Boeing 367-80, que comúnmente se llamaba DAS-80. El KC-135 es similar en apariencia al 707, pero tiene un fuselaje más estrecho y es más corto que el 707. El KC-135 es anterior al 707 y es estructuralmente bastante diferente del avión civil. Boeing dio al futuro petrolero KC-135 la designación inicial modelo 717. En 1954 el Comando Aéreo Estratégico, SAC, de la USAF celebró una competencia para un buque tanque de reabastecimiento de combustible a reacción. La versión cisterna de Lockheed del avión de pasajeros Lockheed L-193 propuesto con motores montados en el fuselaje trasero fue declarado ganador en 1955. Dado que la propuesta de Boeing ya estaba volando, el KC-135 podría entregarse 2 años antes y el secretario de la Fuerza Aérea Harold Talbot ordenó 250 camiones cisterna KC-135 hasta que se pudiera fabricar el diseño de Lockheed. Al final los pedidos del petrolero Lockheed se abandonaron en lugar de respaldar 2 diseños de petroleros. Lockheed nunca produjo su avión de pasajeros, mientras que Boeing eventualmente dominaría el mercado con una familia de aviones de pasajeros basada en el 707. En 1954, la Fuerza Aérea realizó un pedido inicial de 29 KC-135A, el primero de un eventual 820 de todas las variantes de la familia básica C-135. El primer avión voló en agosto de 1956 y el Stratotanker de producción inicial se entregó a Castle Air Force Base, California, en junio de 1957. El último KC-135 se entregó a la Fuerza Aérea en 1965. Desarrollado a principios de la década de 1950, el fuselaje básico se caracteriza por alas y cola en popa de 35 grados, 4 módulos de motor montados debajo del ala, un estabilizador horizontal montado en el fuselaje cerca de la parte inferior del estabilizador vertical con diedro positivo en los 2 planos horizontales, y una antena de radio de alta frecuencia que sobresale hacia adelante desde la parte superior de la aleta vertical o estabilizador. Estas características básicas hacen que se parezca mucho a los aviones comerciales Boeing 707 y 720, aunque en realidad es un avión diferente. Las variantes de reconocimiento y puesto de mando de la aeronave, incluidas las aeronaves RC-135 Rivet Point y C-135 Looking Glass, fueron operadas por SAC desde 1963 hasta 1992, cuando fueron reasignadas al Comando de Combate Aéreo, ACC. El USAF C-135 Looking Glass fue reemplazado posteriormente en su función por el avión E-6 Mercury de la Armada de los Estados Unidos, un fuselaje de nueva construcción basado en el Boeing 707-320B. Todos los KC-135 estaban equipados originalmente con motores turborreactores Pratt & Whitney J57P59W, que producían 44 kN de empuje en seco y aproximadamente 58 kN de empuje en húmedo. El empuje húmedo se logra mediante el uso de inyección de agua en el despegue, a diferencia del empuje húmedo cuando se usa para describir un motor de postcombustión. Se inyectan 500 litros de agua en los motores en el transcurso de 3 minutos. El agua se inyecta en la entrada y la carcasa del difusor frente a la carcasa de combustión. El agua enfría el aire del motor para aumentar su densidad. También reduce la temperatura del gas de la turbina, que es una limitación principal en muchos motores a reacción.
Esto permite el uso de más combustible para una combustión adecuada y crea más empuje durante cortos periodos de tiempo en una aeronave con motor de pistón. En la década de 1980, el primer programa de modificación modernizó 157 aviones cisterna de la Reserva de la Fuerza Aérea, AFRES, y la Guardia Nacional Aérea, ANG, con motores turbofan Pratt & Whitney TF3PW102 de 707 aviones retirados a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. El petrolero modificado, designado KC-135E, era un 14% más eficiente en combustible que el KC-135A y podía descargar un 20% más de combustible en vuelos de larga duración. Solo el avión KC-135E estaba equipado con inversores de empuje para despegues abortados y aterrizajes más cortos. Desde entonces, la flota KC-135E ha sido adaptada como la configuración del modelo R o colocada en almacenamiento a largo plazo, XJ, ya que el Congreso ha impedido que la Fuerza Aérea los retire formalmente. El KC-135E final, número de cola 56, 3630, fue entregado por la 101 Ala de Reabastecimiento Aéreo al 309 Grupo de Regeneración y Mantenimiento Aeroespacial, AMAR, en la base de la Fuerza Aérea Davis Monthan en septiembre de 2009. El segundo programa de modificación reacondicionó 500 aviones con nuevos motores turboventiladores de alto bypass CFM Internacional CFM56, designación militar F-108, producidos por General Electric y Safran. El motor CFM56 produce aproximadamente 100 kN de empuje, casi un 100% de aumento en comparación con el motor J57 original. El petrolero modificado, designado KC-135R, KC-135A OE modificado, o KC-135T, KC-135Q modificado, puede descargar hasta un 50% más de combustible, en una salida de larga duración, tiene un 25% más de combustible. Eficiente y cuesta un 25% menos de operar que con los motores anteriores. También es significativamente más silencioso que el KC-135A, con niveles de ruido en el despegue reducidos de 126 a 99 decibeles. El rango operativo del KC-135R es un 60% mayor que el del KC-135E para descargas de combustible comparables, lo que proporciona una gama más amplia de opciones de base. Ya no se considera la actualización de los KC-135 restantes a KC-135R. Esto habría costado aproximadamente $3.000 millones, 24 millones de dólares por avión. Según datos de la Fuerza Aérea, la flota KC-135 tuvo un costo total de operación y soporte en el año fiscal 2001 de alrededor de $2,2 mil millones. El avión modelo E más antiguo promedió costos totales de alrededor de $4,6 millones por avión, mientras que los modelos R promediaron alrededor de $3,7 millones por avión. Estos costos incluyen personal, combustible, mantenimiento, modificaciones y repuestos. Para expandir las capacidades del KC-135 y mejorar su confiabilidad, la aeronave ha sido objeto de una serie de actualizaciones de aviónica. Entre ellos se encontraba el programa Pacer-Crack, brújula, radar y GPS, que se ejecutó de 1999 a 2002 y modificó todas las aeronaves del inventario para eliminar la posición del navegador de la tripulación de vuelo. También se reemplazó el sistema de gestión de combustible. El desarrollo del programa fue realizado por Rockwell Collins en Iowa y la instalación fue realizada por BAE Systems en el aeropuerto de Mojave en California. El bloque 40,6 permite que el KC-135 cumpla con la gestión global del tráfico aéreo. La última actualización de bloque al KC-135, el programa Block 45, está en línea con los primeros 45 aviones mejorados entregados en enero de 2017. El bloque 45 agrega una nueva pantalla digital de cabina de vidrio, radioaltímetro, piloto automático digital, director de vuelo digital y actualizaciones de computadora. Se reemplazaron los instrumentos analógicos originales que ya no se podían conseguir, incluidos todos los indicadores del motor. Rockwell Collins volvió a suministrar los principales módulos de aviónica y el trabajo de modificación se está realizando en Tinker AFB. La variante KC-135Q se modificó para transportar el combustible JP7 necesario para el bloque EDSR-71 Blackbird, separando el JP7 del propio suministro de combustible del KC-135, los tanques del cuerpo que llevan JP7 y los tanques laterales que llevan JP4 o JP8. El petrolero también tenía sistemas de combustible especiales para mover los diferentes combustibles entre diferentes tanques.
Cuando el modelo KC-135Q recibió los motores CFM56, fue redesignado como modelo KC-135T, que era capaz de separar los tanques del cuerpo principal de los tanques del ala, donde el KC-135 extrae el combustible de su motor. La única diferencia externa entre un KC-135R y un KC-135T es la presencia de una ventana transparente en la parte inferior del empenaje del KC-135T, donde se monta un reflector de control remoto. También tiene dos puertos de reabastecimiento de combustible en tierra, ubicados en cada hueco de la rueda trasera, para que el personal de tierra pueda repostar tanto los tanques del cuerpo como los tanques de las alas por separado. 8 aviones KC-135R son aviones cisterna con capacidad de receptor, comúnmente conocidos como KC-135R, RT. Los 8 aviones estaban con el ala de reabastecimiento aéreo 22 en McConnell, Kansas, en 1994. Se utilizan principalmente para misiones de extensión de fuerza y operaciones especiales, y están tripulados por tripulaciones altamente calificadas con capacidad para receptores. Si no se utiliza para la misión del receptor, estos aviones pueden volar como cualquier otro KC-135R. La modificación de los sistemas de reabastecimiento de combustible multipunto, MPRS, agrega cápsulas de reabastecimiento de combustible a las alas del KC-135. Las cápsulas permiten el reabastecimiento de combustible de la Armada de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Las cápsulas en sí son cápsulas modelo Fleet Refueling Limited, FRL, MK-32B, y repostan a través del método de sonda y drogue común a los aviones tácticos USN, USMC, en lugar del método primario de bohón volador utilizado por los aviones de ala fija de la USAF. Esto permite que el camión cisterna reabastezca de combustible dos receptores al mismo tiempo, lo que aumenta el rendimiento en comparación con el adaptador de descarga de la pluma. Varios aviones KC-135A y KC-135B se han modificado a las configuraciones EC-135, RC-135 y OC-135 para su uso en varios roles diferentes, aunque estos también podrían considerarse variantes de la familia C-135 Stratolifter. El KC-135R tiene 4 motores turbofan montados bajo alas en flecha de 35 grados que lo impulsan a despegar con pesos brutos de hasta 146.300 kilos. Casi todo el combustible interno se puede bombear a través del brazo volador del camión cisterna, el método principal de transferencia de combustible del KC-135. Para reabastecer aviones equipados con sondas se puede utilizar una lanzadera especial en forma de volante, unida y arrastrada detrás de la botavara volante. Este aparato es significativamente más implacable con los errores del piloto en la aeronave receptora que las disposiciones convencionales de mangueras traseras. Una aeronave así equipada tampoco puede repostar con el método normal de la pluma volante hasta que se retire el accesorio. Un operador de auge estacionado en la parte trasera de la aeronave controla el brazo mientras está acostado boca abajo. Una plataforma de carga sobre el sistema de reabastecimiento de combustible puede contener una carga mixta de pasajeros y carga. Dependiendo de la configuración de almacenamiento de combustible, el KC-135 puede transportar hasta 38.000 kilos de carga. El K-135 se compró inicialmente para apoyar a los bombarderos del Comando Aéreo Estratégico, pero a fines de la década de 1960, en el teatro del sudeste asiático, la capacidad del K-135 Stratotanker como multiplicador de fuerza pasó a primer plano. El reabastecimiento de combustible en el aire de los cazabombarderos F-105 y F-4, así como de los bombarderos B-52, puso a su alcance objetivos de bombardeo lejanos y permitió que las misiones de combate pasaran horas en el frente, en lugar de unos pocos minutos, lo que era habitual debido a sus limitadas reservas de combustible y alto consumo de combustible. Las tripulaciones del KC-135 repostaron aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada, Infantería de Marina. Aunque tendrían que cambiarse para sondear hidroreadaptadores dependiendo de la misión, la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina no habían equipado sus aviones con receptáculos de brazo volador, ya que el sistema de brazo de la USAF no era práctico para las operaciones de portaaviones. Las tripulaciones también ayudaron a traer aeronaves dañadas que a veces podían volar mientras se alimentaban con combustible a un lugar de aterrizaje o ahogarse sobre el agua, específicamente aquellas con tanques de combustible perforados. Los KC-135 continuaron su papel de apoyo táctico en conflictos posteriores como la Operación Tormenta del Desierto y la estrategia aérea actual. SAC tuvo el KC-135 Stratotanker en servicio con unidades SAC de la Fuerza Aérea Regular desde 1957 hasta 1992 y con unidades ANG y AFRES obtenidas por SAC desde 1975 hasta 1992.
Después de una importante reorganización de la USAF que resultó en la inactivación de SAC en 1992, la mayoría de los KC-135 fueron reasignados a la AMC recién creado. Si bien AMC ganó la preponderancia de la misión de reabastecimiento de combustible aéreo, un pequeño número de KC-135 también fueron asignados directamente a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa, USAFE, Fuerzas Aéreas del Pacífico, PACAF, y el Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo, AETC. Todos los AFRC, KC-135 y la mayor parte de la flota ANG, KC-135, fueron adquiridos operacionalmente por AMC, mientras que la Guardia Nacional Aérea de Alaska y los KC-135 de la Guardia Nacional Aérea de Hawái fueron adquiridos operacionalmente por PACAF. AMC gestiona 396 stratotankers, de los cuales AFRC y AMC vuelan 243 en apoyo de la misión de AMC en mayo de 2018. El KC-135 es uno de los pocos tipos de aviones militares con más de 50 años de servicio continuo con su operador original como de 2009. A Israel se le ofrecieron nuevamente los KC-135 en 2013, después de rechazar 2 veces el viejo avión debido al costo de mantenerlos volando. La Fuerza Aérea de Israel rechazó nuevamente los KC-135 ofrecidos, pero dijo que consideraría hasta una docena de los KC-135R más nuevos. Además de su función principal como reabastecimiento de combustible durante el vuelo, el KC-135, designado NKC-135, ha ayudado en varios proyectos de investigación en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en la base de la Fuerza Aérea Edwards, California. Uno de esos proyectos ocurrió entre 1979 y 1980 cuando se probaron en Armstrong winglets especiales de punta de ala, desarrollados por Richard Whitcomb del Langley Research Center, utilizando un petrolero NKC-135A prestado a la NASA por la Fuerza Aérea. Las aletas son pequeñas aletas casi verticales instaladas en las puntas de las alas de un avión. Los resultados de la investigación mostraron que la resistencia se redujo y el alcance podría incrementarse hasta en un 7% a velocidades de crucero. Los winglets se están incorporando ahora a la mayoría de los nuevos aviones comerciales y militares de transporte pasajeros, así como a los aviones comerciales de aviación. La NASA también ha operado varios aviones KC-135 sin el equipo cisterna instalado, como su famoso avión simulador de gravedad cero Vomit Comet. La versión de mayor duración, 1973 a 1995, fue KC-135A, número 59, 1481, llamado Whittlesey Wonder IV y registrado como N930NA. Entre 1993 y 2003, la cantidad de trabajo de mantenimiento del depósito del KC-135 se duplicó y el costo de revisión por aeronave se triplicó. En 1996, el KC-135 costaba $8.400 por hora de vuelo, y en 2002 había aumentado a $11.000. Las estimaciones de 15 años de la Fuerza Aérea proyectan un crecimiento adicional significativo de los costos hasta el año fiscal 2017. Se estimaba que las operaciones de la flota KC-135 y los costos de soporte crecerán de aproximadamente $2,2 mil millones en el año fiscal 2003 a $5,1 mil millones de 2003. En el año fiscal 2017, un aumento de más del 130%, lo que representa una tasa de crecimiento anual de alrededor del 6,2%. La Fuerza Aérea proyectó que los modelos EIR tienen límites de horas de vuelo de por vida de 36.000 y 39.000 horas, respectivamente. Según la Fuerza Aérea, solo unos pocos KC-135 alcanzarían estos límites para 2040, cuando algunos aviones tendrían unos 80 años. Un estudio posterior de la Fuerza Aérea de 2005 estimó que los KC-135 actualizados al estándar R podrían permanecer en uso hasta 2030. En 2006, la flota KC-135 volaba un promedio anual de 350 horas por avión y la flota KC-135R volaba un promedio anual de 710 horas por avión. La flota KC-135 actualmente está volando el doble de su programa de horas de vuelo anual planificado para cumplir con los requisitos de reabastecimiento de combustible en el aire y ha resultado en costos de mantenimiento y uso más altos de lo previsto. En marzo de 2009, la Fuerza Aérea indicó que los KC-135 necesitarían un reemplazo de piel adicional para permitir su uso continuado más allá de 2018. La USAF decidió reemplazar la flota KC-135. Sin embargo, la flota de KC-135 es grande y deberá ser reemplazada gradualmente. Inicialmente, el primer lote de aviones de reemplazo iba a ser una versión de avión cisterna del Boeing 767, alquilado a Boeing. En 2003 esto se cambió a un contrato en el que la Fuerza Aérea compraría 80 aviones KC-767 y arrendaría 20 más.
En diciembre de 2003 el Pentágono congeló el contrato y en enero de 2006, el KC-767, el contrato fue cancelado. Esto siguió a las revelaciones públicas de corrupción en la forma en que se adjudicó el contrato, así como a la controversia con respecto al arrendamiento original en lugar del acuerdo de compra total. El entonces secretario de Defensa Rumsfeld declaró que este movimiento no afectará de ninguna manera la capacidad de la Fuerza Aérea para cumplir la misión del KC-767, que se logrará mediante las actualizaciones continuas de la flota KC-135 y KC-10 Extender. En enero de 2007, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó formalmente el programa KCX con una solicitud de propuesta. El KCX es la primera fase de 3 programas de adquisición para reemplazar la flota KC-135. El 29 de febrero de 2008, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que había seleccionado el EADS Northrop Grumman KC-30, que se designará como KC-45A, en lugar del Boeing KC-767. Boeing protestó por la adjudicación el 11 de marzo de 2008, citando irregularidades en la competencia y evaluación de ofertas. El 18 de junio de 2008, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos sostuvo la protesta de Boeing sobre la selección del petrolero de Northrop Grumman EADS. En febrero de 2010, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reinició la competencia KCX con el lanzamiento de una solicitud de propuesta revisada. Después de evaluar las ofertas, la USAF seleccionó el diseño del petrolero basado en el 767 de Boeing, con la designación militar KC-46, como reemplazo en febrero de 2011. El primer KC-46A Pegasus fue entregado a USAIR vigente el 10 de enero de 2019. 2 usuarios extranjeros del KC-135, la Fuerza Aérea Francesa y la Fuerza Aérea de la República de Singapur, están recibiendo entregas de Airbus A330 MRTT como reemplazo de sus stratotankers. Las características principales son tripulación, 3, piloto, copiloto y operador de la pluma. Algunas misiones del KC-135 requieren la adición de un navegador. Capacidad, hasta 80 pasajeros o 38.000 kilos de carga. Longitud, 41,5 metros. Envergadura, 39,8 metros. Altura, 12,7 metros. Área del ala, 226 metros cuadrados. Perfil aerodinámico raíz, BAC 310, 311, 312. Consejo, BAC 313. Peso vacío, 44.630 kilos. Peso en vacío en funcionamiento, 56.245 kilos. Peso bruto, 134.717 kilos. Peso máximo al despegue, 146.284 kilos. Capacidad de combustible, 90.718 litros. Planta motriz, 4 motores turbofan CFM Internacional F108 CF100, 96,2 kN de empuje cada uno. Velocidad máxima, 933 km por hora. Velocidad máxima, Mach 0,9. Velocidad de crucero, 852,8 km por hora, 9.144 metros de altura. Alcance, 2.414 km con 68.039 litros de combustible transferible. Alcance del ferry, 17.727 km. Techo de servicio, 15.000 metros. Velocidad de ascenso, 25 metros por segundo.